Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén, Señor. invocamos tu nombre, Pantalla. el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios que todo lo puede suplir, tú que tienes todo poder, Amén. tú que estás en todas partes, Señor, y todo lo sabes. Venimos delante de tu presencia, reconociéndote como el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que está sobre todo principado, toda potestad. Gracias por el regalo del sacrificio de tu Hijo, quien expió nuestros pecados allí en el Gólgota. En esta mañana invocamos tu nombre, Amén, eres Señor. nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ponemos delante de tu presencia, Señor, esta clase, rogándote que nos ayudes mientras que abrimos las Escrituras y estudiamos esta preciosa y divina palabra, que en nosotros pueda quedarse, Señor, suficiente para que nos ayude cuando seamos retados, Señor, en este caminar contigo. Rogamos por este día, por las responsabilidades que tenemos, por el servicio fúnebre en esta mañana, que, Señor, lo que se haga allí pueda ser para bendición, aliento y consuelo. Gracias por aquellos hermanos que han entrado y aquellos que están tratando de entrar. Haz lo posible, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la Nueva Jerusalén. Yo creo que esta es la cuarta clase y comenzamos el sábado pasado a estudiar los 12 fundamentos que leemos en las Escrituras. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban inscritos. Y entonces vimos en el comienzo que los nombres de estos 12 patriarcas, podemos llamar patriarcas, los 12 hijos de Israel, sus nombres tienen un significado espiritual y vemos ahí el plan de Dios en relación a el evangelio y lo que el evangelio produciría. Pudimos estudiar o mencionar, creo que fueron 4 de estos nombres. Primero, Rubén, que significa ver un hijo. Sí. Y estuvimos meditando en la importancia que es para nosotros realmente, si vamos a tener una relación con Dios, tenemos que ver al Hijo, tenemos que verlo a Él, tenemos que entender suficiente para que podamos verlo, como dice el libro de Cantares, como aquel que es más bello que todas las flores de Sarón, como el sol de la mañana. Ver al Hijo. Después estuvimos leyendo que el segundo hijo se llamaba Simeón, que significa que oyó. Así que no es suficiente ver al Hijo, sino también tenemos que oír al Hijo. Y no solamente que nosotros oigamos al Hijo, pero la realidad de que Dios oye nuestro clamor. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí, Señor. Lo que el Amén. Espíritu dice a la iglesia. Y aunque yo no lo dije el sábado pasado, pero hay tanto ruido hoy. Muchas veces el mismo ruido
lo producimos nosotros en nuestras mentes, y por causa de circunstancias nuestras, que en medio de ese ruido no podemos oír el susurro de Dios, porque Dios no grita. Dios no grita. Él nos habla a nuestro corazón y tenemos que oír lo que Él dijo. Y no solamente oírlo, sino recordar lo que Él dijo. Lo que Él dijo. Después de ver un hijo y Simeón que oyó, tenemos al 3, Leví, que significa otra vez se unirá mi marido a mí. Eso es lo que significa el nombre de Leví. Otra vez se unirá a mí. Y estuvimos hablando de esa unidad que hay entre el Espíritu de Jesucristo y nuestro espíritu. Cuando somos unidos a Él, hay cosas que son inexplicables, que nos ocurren dentro de nuestra alma, aún en nuestro cerebro, por causa de que una unidad con Él es mayor que cualquier otra unidad que podamos tener en la tierra. Cristo estaba tan unido al Padre porque eran uno. Él decía, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea que había una unidad perfecta. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno son, dice la Escritura. Y aunque literalmente no podamos decir esto así, si vamos a ser sinceros y honestos con nosotros mismos, por causa de nuestra humanidad, por causa de no tener la misma mente. Yo sé que se dice muy fácilmente que tengamos una misma mente, pero eso no quiere decir que todos lo veamos igual. Cuando esa escritura se utiliza de que tengamos una misma mente, se estaba refiriendo a algo específico. Cuando algo se va a llevar a cabo, que tengamos el mismo parecer. Es como el matrimonio en sí. Eso no quiere decir que el esposo y la esposa lo vean todo de la misma manera, pero en las cosas que son primordiales, en las cosas que tienen que ver con lo que es la estabilidad matrimonial y familiar, tiene que haber una unidad de propósito, una unidad en cómo se va a disciplinar a los hijos, una unidad en cómo el progreso de esa familia se llevará a cabo. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por este privilegio, porque es realmente una cosa muy profunda, que Cristo se pueda unir a nosotros y nosotros podamos unirnos a Él. Es muy fácil decirlo, pero cuando vamos al meollo, cuando vamos al centro de lo que esto significa, cuando estamos unidos a Cristo, y como decíamos el sábado pasado, todo aquel que verdaderamente está unido a Cristo va a estar unido a nosotros, porque tiene que ser de esa manera. No puede haber otra interpretación. Ahora, podemos tener diferentes ideas, opiniones en asuntos, pero realmente en espíritu estamos unidos, porque si estamos unidos a Cristo, si usted está unido a Cristo y yo también estoy unido a Cristo, pues hay un espíritu que nos une a nosotros. Y eso es una verdad que muchas veces se pierde. Así que ahí tenemos a Rubén, ve tu hijo, Simeón, que oyó, Leví, otra vez se unirá a mi marido. Y ahora vamos a la cuarta, que significa Judá, que significa
alabanza. Y eso lo estamos encontrando en el libro de Génesis 29, donde encontramos el significado de los nombres de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Génesis 29, 35. Estos versículos, si ustedes los encuentran rápidamente, hermano, no espere por mí, me lo lee, si no yo lo leo. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Qué significa Judá? Alabaré. Si podemos ver al Hijo, si podemos oír al Hijo y el Hijo nos oye a nosotros, si estamos unidos a Cristo, definitivamente que debe haber una alabanza. Y yo les digo a ustedes, porque yo lo he aprendido, Dios no es atraído a la mente. Dios es atraído a la alabanza. Él habitará en la alabanza de su pueblo. Porque si hay algo en el que Dios se regocija, es en la alabanza de su pueblo. Y Dios nos ha dado muchas razones para hacer así, para alabar su nombre. Cuando estamos alabando a Dios, no podemos estar quejándonos a la misma vez. Si comenzamos a quejarnos por nuestra situación, hemos parado en ese momento de alabar a Dios, porque no podemos hacer las dos cosas a la vez. En Isaías 60, versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza. 12 puertas, 12 perlas y los nombres de los hijos de Israel escritos en ella. Entrar por sus puertas con ¿qué? Salmo 100. Acción de gracias. Con acción de gracias. Esa palabra es muy importante, porque enseguida decimos entrar por sus puertas con alabanza. No, eso no es lo que dice. Con acción. No es decir, yo tengo alabanza en mi corazón. No. Lo que está diciendo aquí es con acción. Actúa. Actúa como que hay alabanza en tu corazón. Si no tienes muchas razones en el presente que tú crees que no son suficientes para tener ese regocijo, mira hacia atrás. Mire hacia atrás y recuerda de dónde Dios lo sacó. Amén. Una y otra vez el Señor se lo dice a Israel. Recuerda de dónde fuiste cortado. Recuerda, mira hacia atrás y comienza a enumerar. Y yo estoy seguro que cuando hayas dicho varias de esas manifestaciones de misericordia, de amor, de gracia que Dios ha tenido con usted, va a comenzar a ver en su interior razones para alabar. ¿Y quieres que esa alabanza se haga más profunda? Comienza a decir con tu boca,
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que lo necesites. Aleluya. Gloria a Dios. Después de todo, los hombres hablamos cerca de 20,000 palabras en el día. Las mujeres nos ganan por 30,000, de acuerdo a las estadísticas. Pero usted sabe lo que es decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted sabe cuántas veces usted dice en el día yo, mi, me, yo, me, yo. Y cuando comiences a tener esa acción de alabanza, algo comienza a ocurrir dentro de nuestro ser. La alabanza es productiva. Porque el diablo insiste en que nosotros veamos lo negativo, en que veamos lo injusto, en que veamos lo malo, en que veamos aquello que nos puede distraer. Pero usted es un soldado. Aleluya. ¿Okay? Usted es un boxeador, usted tiene guantes. Usted no puede irse contra la esquina y dejar que el enemigo lo esté golpeando, porque ¿qué tiene usted en sus manos? Y si es inteligente, salte fuera, yo no sé cómo se le dicen aquí en español, es un nombre que creo que lo tengo correcto, pero no lo quiero decir. Sálgase del ring y déle la vuelta al ring y de vez en cuando le da un guantazo al enemigo en la cabeza. Alabanza. ¿Qué tiempo ha pasado usted en alabanza en las últimas semanas? En realmente dedicar el tiempo a decir amén. ¿Cuántos de nosotros, y si usted quiere, si usted cree que yo exagero con esto, trate de pasar un día entero sin pedirle algo a Dios? Desde que se levante hasta que se acueste. Y usted no pidió nada. Usted simplemente alabó a Dios. Alabó al Señor. Dio gracias. Una vez una hermana muy querida, y estaba pensando en ella ayer más que en otro tiempo. Ella me retó a mí y me dijo, yo pasé un día sin pedir nada a Dios. Y yo dije para mí, yo lo puedo hacer también. Y unos días después dijo, hoy lo voy a hacer. Y cuando llegó el mediodía, tuve que hacer un esfuerzo para no pedir algo. Porque ya cuando decimos, te ruego, no, tú no estás rogando, tú no estás pidiendo. Alaba tu nombre. Gloria a Dios. Ni le diga, te ruego que me ayudes a alabarte. Ya estás pidiendo. Si cree que yo estoy exagerando, pruébelo, trátelo y después expréselo en esta clase, en una clase futura. Y va a ver y se va a convencer. Porque es que estamos tan centralizados en nuestras situaciones, en nuestro vivir, en lo que queremos, en lo que deseamos. Muchas veces perdemos bendiciones por causa de estar tan preocupados. Bueno, si yo sé que hay versículos en la Biblia, hermano, de pedid y se os dará, y llamad y se os abrirá, todas esas cosas tienen su lugar. Pero yo me estoy refiriendo a cuando estamos pasando por situaciones, por ejemplo, cuando Job
Job nos dio una gran lección. Aunque ya vemos que ya llegando a los últimos capítulos, él parece que se está tambaleando. Y entonces comienza a abrir su boca y comienza como a quejarse un poco. No quejarse así directamente, pero y Dios le dice, un momento. Piensa, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas tú? Y cuando Dios le predica un sermón a Job, ¿qué dice Job? Me arrepiento. Me arrepiento. Hay cristianos que le tienen terror a esa palabra. Los cristianos no se arrepienten. ¿Qué tipo de cristiano es ese? Ese es un cristiano que usted fabricó en su mente. Me arrepiento. ¿Y quién era Job? ¿Qué clase de hombre él era? Perfecto ante los ojos de Dios. Amén. Pero llegó al momento donde su humanidad le falló. Y todos nosotros somos seres humanos y tenemos que aprender esta lección. Y no es fácil aprenderla. Porque de la misma forma que hemos sido muchas veces, hemos sido muchas veces enseñados por algunos padres, los varones no lloran, una serie de cosas, también hemos aprendido a tener esa santidad farisaica. Es una santidad farisaica. Yo no tengo de qué arrepentirme, ¿verdad que no? No hay cosas, hermanos, que tienen necesariamente que ser pecado, que usted ha cometido pecado, o sea que voluntariamente usted ha desobedecido a Dios sabiéndolo. Pero cuántas veces miramos y nos damos cuenta que fallamos en esto o fallamos en aquello y tenemos terror doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, me arrepiento de haber pensado así, me arrepiento de haber hecho esto así. Por eso es que Dios no bendice mucho a su pueblo. Porque ya después que estamos caminando un tiempo con Dios, creemos que somos como, yo diría, los guardadores de la santidad de Dios. Perdón. Así que alabanza. Después en Génesis 30, quisiera que marcaran ahí si es posible. Esto quiere decir que en la Nueva Jerusalén, los que están allí han visto al Hijo, han oído al Hijo, han sido unidos al Hijo. Es una ciudad de alabanza. En Génesis 30, versículo 6, ¿alguien lo quiere leer? Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. ¿Quién leyó ese versículo? Hermano Luis. Okay. Sí, nos dice ahí el versículo 6. Me juzgó Dios. La palabra Dan significa juicio. Es lo que en hebreo significa la palabra Dan. Me juzgó Dios. O me vio Dios y determinó hacer esto por ella. El juicio de Dios es beneficioso. Claramente, todo lo que viene de Dios es beneficioso. Pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona el juicio de Dios? Bueno, Dios es justo. Y Dios nos va a dar de acuerdo a su justicia. Así que lo que Él nos dé es justo. No creamos
que Dios se ha equivocado. Que esa fue la equivocación de muchos y nosotros no somos exentos de eso. En Isaías 1:27 dice la Escritura: Sión será rescatada con juicio. Los juicios de Dios son las sentencias divinas de parte de Dios por medio de su palabra. Es la opinión de Dios. Es lo que Dios dice con respecto a cosas específicas o a hechos específicos o palabras específicas o sentimientos específicos. Sión, la iglesia, es rescatada, es librada con juicios. Por eso cuando la predicación es fuerte, la predicación nos está liberando, nos está redimiendo, nos está sacando de la condición en la que estamos, nos purifica. Los juicios de Dios. El salmista decía: amo tus juicios. Amo tus juicios. Son los juicios de Dios los que nos enderezan. Es la palabra fuerte la que nos endereza. ¿Okay? A veces queremos ser más consoladores que Dios. Estimado, lo que endereza a la iglesia son los juicios de Dios. Y para eso tenemos que ser fuertes. Para eso tenemos que tener valor. Para eso tenemos que tener una visión de cuál es la obra que Dios encomendó primeramente a sus profetas y después se lo encomendó a los apóstoles y después se lo ha encomendado a todos aquellos que servimos a Dios. Son los juicios de Dios. Primero de Pedro 4:17 dice: es tiempo que el juicio comience Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. ¿Cómo vamos a juzgar los de afuera cuando no nos atrevemos a juzgar los de adentro? ¿Verdad? Que no ocurra como la historia de cuando el predicador estaba predicando. Esto era en los tiempos antiguos, especialmente allá en los años, en el siglo XIX. Y van a entender después cuando yo diga esta anécdota, que el predicador, el pastor, estaba predicando acerca de los fornicarios y acerca de los borrachos y de los mentirosos, y había una viejita que estaba diciendo del banco: así, pastor, predique duro, predique fuerte, ahí predique. Y dice: también aquellos que mascan tabaco. Y entonces ella mascaba tabaco. Cuando ella oyó de eso, dijo: ya está metiéndose en lo que no le importa. O sea, mientras que predique acerca de otro tema, está bien, pero no toques el mío. Porque ya te estás metiendo en lo que no debes meter. Entonces, muchas veces cuando el predicador está en su sermón y está predicando los juicios de Dios sobre los inicuos, sobre los burladores, sobre los pecadores, los creyentes dicen gloria a Dios, amén. Pero cuando comienzan a hablar acerca de, déjeme usar esta palabra, ok, yo no creo en eso, pero déjeme usarla, en los pecados cristianos. ¿Pecado cristiano? Sí.
Hay un pecado que el pecador no puede cometer. Y es el ser tibio. Y otra cosa es, otro pecado que el pecador no puede cometer es dejar su primer amor. Esos son, ¿qué cosas? Irregularidades. ¿Por qué llamarlo de otra manera? Porque ya que abrimos tanto la boca para decir que no hay pecadores en la iglesia, bueno, en la iglesia que Cristo edificó no hay, pero en las congregaciones sí hay muchos que son llamados cristianos y sí están practicando el pecado, no el pecado que el mundo comete allá, pero el pecado de estar tibio en su experiencia, de no amar a Dios como una vez lo amaron, porque dejaron el primer amor, no lo perdieron, lo dejaron, fue algo voluntario. Hay una diferencia entre lo que usted pierde y entre lo que usted deja. Porque muchas veces oímos, ellos perdieron el primer amor. No, ellos no perdieron el primer amor, ellos dejaron el primer amor. Y el primer amor es Cristo. Nadie puede tomar esa posición. La posición de Cristo en lugar de Jesús tiene que ser el primero. Nadie puede ocupar ese lugar. Ni familia, la más inmediata, esposa, esposo, hijos. Es más, ni nosotros mismos, que no se niega a sí mismo. Así que Dan significa juicio. En la Nueva Jerusalén hay juicio. El juicio nos endereza. El juicio apunta hacia los lugares débiles nuestros. El juicio nos enseña dónde está nuestra debilidad, dónde está nuestro lado flaco. Gracias a Dios por los juicios de Dios. ¿Dónde estaría yo si no fuera por los juicios de Dios? Si vamos a la historia y estudiamos bien cómo era la vara de un pastor de ovejas. Porque dice la escritura, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que hay dos cosas aquí. Hay una vara y hay un callado. Y en algunos lugares el pastor ponía los dos en una misma. Tenía el callado que tenía una joroba para atraer a la oveja. Y en la punta del otro tenía como si fuera un nudo. Ellos escogían esto especialmente como un nudo gordo para darle, bueno, no sé, quizás ustedes que son tan, sí, era como darle un cocotazo, era como darle sí, un golpecito en la cabeza. Algunos dicen cocotazo, otros dicen otras cosas. Algunos de ustedes no saben lo que es un cocotazo, ¿verdad? De otros países no saben esa palabra, no la conocen. Hermano, te estás pasando la mano por el cuello, te la han dado uno. Manuelito. Cocotazo, la cabeza. Sí, pero yo sé, pero como tú estabas haciendo así, yo creí que te habían dado uno. ¿No? No, pronto. No. La gana no me faltaba. Ok, entonces, ¿y para qué era eso? ¿Para herir a la oveja? No. Porque no todas las ovejas, bueno, se supone que casi todas las ovejas son mansas. Pero siempre hay una que se descarría. Siempre hay una que quiere que su personalidad sobresalga. Siempre hay una que dice, no, yo no necesito que me lo estén diciendo tantas veces. Yo creo que yo puedo por mí misma. Yo puedo encontrar el agua por mí misma.
Yo puedo encontrar los pastos por mí misma. Y buscándola se perdió. Ok. Vamos a la sexta. Génesis 30, versículo 8. ¿Alguna pregunta? Nada. Yo no sé si ustedes están aprendiendo algo de esto, pero yo espero que alguien, sí. 38. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermano y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. El nombre Neftalí significa he vencido en mi lucha. Y yo le pregunto en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿está usted venciendo en su lucha? Gloria a Dios. Luchas tendremos, conflicto tendremos. El asunto no es que tengamos o no tengamos luchas. El asunto es que podamos tener victoria con las luchas, en las luchas, a pesar de las luchas. He vencido en mi lucha. A veces tenemos que luchar en oración, como luchó Jacob con el ángel aquella noche. Y dice que luchó hasta el alba. ¿Hasta cuándo debo luchar en oración? Hermano, hasta que usted venza en su corazón. Amén. A veces oraciones de 5 minutos no funcionan. Tenemos que luchar hasta que usted venza. El tiempo que se tome. Podríamos ir a Efesios 6, donde tenemos la armadura de Dios. Creo que todos lo conocemos. Tomar la armadura de Dios para que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. Y nos habla de el yelmo de la salvación. Nos habla, acerca de la cubierta del pecho, la coraza de justicia. Nos habla del cinturón de la verdad, nos habla de cuántas cosas de la armadura. La única cosa que no hay en esa armadura es la espalda. La espalda no está cubierta porque no se supone que usted no le dé la espalda al diablo. Los cristianos no huimos de nuestras luchas. Nosotros debemos ser como David, que nos enfrentamos a nuestros Goliaths. Bastante que lo hemos dicho. Dios todo lo puede. Dios contesta la oración. Es tiempo de vivirlo y no simplemente de decirlo. He vencido en mi lucha. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo exhorta a este joven pastor. Y quiero decirle algo acerca de Timoteo. Dice aquí en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sopórtalas. Haz obra de evangelista, no pares de hablar del evangelio de Cristo. Cumple tu ministerio, no es un consejo, es una orden. Cumple tu ministerio, cúmplelo. Pelea la buena batalla. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos ser tentados.
a no terminar la batalla. Pero nosotros no somos de lo que dice el apóstol Pablo, de los que retroceden, sino aquellos que siguen adelante hasta la victoria. He vencido en mi lucha. He vencido en mi lucha. ¿Está usted venciendo en su lucha? No, la verdad que no. Bueno, que hoy comience la victoria. Busca el rostro de Dios hasta que Dios le dé la victoria en su interior. He vencido la lucha. El diablo no es nuestro problema. El problema nuestro somos nosotros mismos. Somos nosotros. ¿Cuántas veces? Porque el diablo, porque el diablo, porque el diablo. Le echamos la culpa al diablo por todas las cosas malas, por todas las cosas que suceden. Pero realmente es que muchas veces nosotros hemos creado esos mismos problemas. Porque no los hemos superado. O porque creíamos que ya lo habíamos superado y resulta que todavía no. Cinco minutos más. En Génesis 30, 10. Entonces, ¿quiénes son los que habitan en Jerusalén? Aquellos que han vencido en su lucha. Por eso es que están todavía dentro de la ciudad. Porque han vencido en su lucha. En Génesis 30, versículo 10, versículo 10, encontremos al otro hijo. 30, 10, 11. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura. Vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. La palabra Gad o el nombre Gad significa fortuna. Que aquí se llama ventura. Que significa un tesoro, una fortuna. Dicha y felicidad. ¿Cómo es? Ventura, dicha y felicidad también. Ajá, todo eso se puede añadir y todo lo que parezca. La salvación, no creo que tengo que decirlo, pero lo voy a decir. La salvación es la gran fortuna, es el gran tesoro. La Biblia nos habla, y estaba meditando en estas palabras ayer, Romanos 11, 33, porque esto es realmente tan grande, abarca tanto, significa tanto. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable son tus juicios e inescrutables sus caminos. La profundidad de las riquezas de Dios. Y podemos seguir leyendo. Podemos hablar del tesoro escondido que el hombre encontró. ¿Se recuerdan? La parábola del tesoro escondido. La parábola de la perla de gran precio. Se nos habla tanto acerca de las riquezas que hay en Dios, en Jesucristo, cómo enriquecen el alma. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. La riqueza, esta no es una riqueza o una fortuna que envanece. Vemos el mundo con todos sus tesoros, con todas las riquezas que poseen, propiedades, fama, poder para persuadir hasta naciones,
pero nunca hay una experiencia de que ya estoy satisfecho. La fortuna de Dios en Cristo. Por eso es que los que están verdaderamente dentro de la ciudad realmente no quieren salir. Recordemos que la calle, la única calle de la ciudad es de oro, simbolizando la riqueza, el más precioso de los metales. Estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de cosas literales y materiales. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien, pues si no hay nada, vamos a dejar entonces lo que queda. Yo puedo decir que todas estas verdades en la iglesia son especiales y necesarias. Definitivamente. Sin ellas no podemos ser la nueva Jerusalén que el mundo necesita ver. Y yo sé que somos los menores en relación a nuestra visibilidad. La manada de Dios siempre ha sido pequeña, pero lo importante es que seamos lo que Dios quiere. Si Dios quiere que nosotros pasemos inadvertidos por X cantidad de tiempo, como pasó Cristo entre los 12 y los 30 años, pues amén. Hay tiempo para todos, o para todo. Comencé una nueva clase acerca de, yo creo que sí, que fue la clase de los miércoles. No fue una clase, fue un mensaje que yo prediqué. Caminando con el ritmo de Dios. O sea, sepamos, averigüemos el ritmo de Dios y vamos a caminar en ese ritmo. ¿Quiénes son estos? Aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y el Cordero no siempre te recibió aplausos. El Cordero no siempre tuvo seguidores por miles. El Cordero a veces estuvo solo. El Cordero a veces recibió traición. El Cordero a veces fue ignorado. El Cordero fue en muchas ocasiones sacado de la ciudad. No queremos verte, vete de aquí. Vamos a seguirlo. Vamos a terminar en oración y uno de ustedes, hermanos, concluya porque tenemos que ir al funeral y nos vemos Dios mediante el próximo sábado a la misma hora por esta misma estación. Amén. Hermano Aguilar, ¿está ahí? Amén, amén, hermano Alex, aquí estoy. ¿Puede orar, hermano? Amantísimo Señor, queremos darle infinitas gracias esta mañana por tantas cosas bellas que hemos aprendido, Señor, durante todas estas clases. Solo le pedimos, Señor, que siga usando a nuestro hermano Alex, que nos siga bendiciendo a través de su palabra para que nosotros, Señor, podamos no solamente aprender, Señor, sino crecer, Señor, juntamente, Señor, con usted. Gracias, Señor. Bendígales en la misión que llevan hoy, Señor, al templo, Señor. Lléveles con bien y bendiga a todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga.